Presidente, usted dijo al término del paro que el Ecuador no se arrodilla ante el chantaje ni ante el caos. ¿Qué representa esa frase para usted y qué conclusiones dejó esa experiencia sobre el manejo de crisis y sobre los límites del diálogo? Buenos días. Primero es un cambio de dinámica total de lo que ha sido el Ecuador y su relación con el movimiento indígena desde los años 80, de la época de Borja. Una dinámica diferente. Ahora, en vez de arrodillarse a las exigencias de un sector minoritario, nosotros estamos ayudando a las víctimas del paro. ¿Quiénes son las víctimas del paro? Los dueños de las pequeñas tiendas que fueron destruidas, los traileros en los cuales su camión, que era su herramienta de trabajo y su patrimonio total, los estamos ayudando. Ayudar a los floricultores, no los grandes que tenían seguridad privada, sino los pequeños que hacían en centros de acopio, lograban exportar las cooperativas. Eso, eso es una dinámica completamente diferente y de esa manera también pudimos controlar socialmente esas áreas, las áreas del paro, porque la mayoría de la gente quería trabajar, la mayoría de la gente quería salir adelante. Y la mayoría de la gente de esas provincias ha tenido un buen año. Lo podemos ver en las cifras de ventas del SRI, de crecimiento económico de esas provincias, inclusive la provincia con mayor generación de empleo adecuado este año, que ha sido el año que más empleo adecuado se ha generado desde el 2018, es la provincia de Cotopaxi, es la casa de Isa. Entonces, eso de ahí es lo que hace este paro diferente. Haber atendido desde antes las provincias, haber atendido también durante el paro directo a la gente, directo a las personas. Ahora, presidente, ¿cree que la dirigencia de la CONAIE perdió legitimidad ante el país? ¿Y cómo piensa reencauzar el diálogo con los pueblos indígenas? ¿El gobierno dejará de impulsar los procesos penales por los delitos cometidos? El primero no es que es reencauzar el diálogo siempre hubo diálogo, siempre se habló con las comunidades, siempre se habló con la gente. ¿Quiénes creen que fueron los que recibieron los tractores, que eran asociaciones agrícolas de 30, 40 agricultores que antes alquilaban un tractor? ¿Quiénes recibieron los bonos raíces para sus parcelas, para sus pequeñas fincas? Fueron miembros del movimiento indígena, eran pequeños agricultores, eran pequeños productores. Siempre hubo diálogo. Lo que no hubo es un diálogo centralizado en el cual se beneficiaban unos pocos y se mantenía el odio y resentimiento de muchos igual hacia el gobierno. Cambiamos la dinámica también en ese sentido. Logramos tener contentos y con esperanza a la gente que ellos mismos usaban de fuerza de choque y los líderes se quedaron sin piso. Buenos días, presidente. Los saluda Carlos de Tomaso. Este programa lo escuchan en Imbabura. Ayer entiendo que se expidió el artículo 192 a través de Radio Alborada. El artículo 192 con medidas económicas de ayuda hacia esa querida provincia de Imbabura que sufrió este paro y este acordonamiento que le hicieron a su cadena de distribución, que necesita reactivación. Presidente, ¿usted pudiera informar esas medidas para que todo ese público de la provincia de Imbabura pueda conocer las medidas de compensación o de ayuda para ayudarlos a resurgir después de estos días de encierro? Pero son créditos 7x7, son bonos, es el incentivo Emprende. También darle a muchos jóvenes la oportunidad de hacer pasantías pagadas con Jóvenes en Acción. Es reactivar el aparato productivo y volver más eficiente también el aparato productivo. Porque hay algo que todavía tenemos discusiones con Pablo Lucio Paredes, que decía que todas las medidas que nosotros tomábamos iban a disparar la inflación y eso era algo inevitable, íbamos a tener una inflación entre el 2 y el 3%. La inflación del mes de septiembre fue el 0,08%. ¿Y por qué menciono? Ni siquiera el 0,1%, o sea, menos de una décima de punto. ¿Por qué? Porque se ha compensado la eliminación de subsidios con mayor eficiencia y la eficiencia que se genera es mayor aún que el subsidio eliminado. Le doy el ejemplo, el tractorcito. Si hay un tractorcito que por hora consume 10 galones, el tractor que ahora usan, y se les da una herramienta de trabajo nueva en el cual consume 6 galones. Esa reducción del 40% de consumo es menor
que el incremento del costo del diésel en la eliminación del subsidio. Por eso es que la inflación se mantiene controlada. En Imbabura estamos haciendo varias cosas. También ahora, de antemano, pues le agradezco al gobierno chino. El gobierno chino ha decidido donar 17 millones de dólares para la reactivación de las zonas del norte de Pichincha y de Imbabura, y pues eso de ahí lo van a entregar en herramientas productivas chinas, un camión chino, una bomba de agua china, una moto china, cosas así. Son 17 millones de dólares y hay que agradecer a la gente y las naciones que nos apoyan en estos momentos. Nosotros vamos a ayudar a Imbabura a salir adelante, porque no es solo Imbabura, también es el norte de Pichincha, también es la zona de Cayambe, pero a base de eficiencia y ayudar a las víctimas, a los que les cayó el palazo, a los que le cayó el piedrazo, a los que le dañaron su carro, le dañaron su moto, no los dejaron trabajar, les destruyeron su local, no a los que exigieron a base de violencia, pues beneficios extraordinarios. En el contexto del paro también, presidente, se bombardeó estos campamentos de minería ilegal, cosa que es aplaudida por todos, porque no solamente causan el daño ambiental, sino de ahí salen muchas veces financiamiento de estas organizaciones criminales. Plata. Así es. Ese bombardeo, presidente, va a ser también en los otros sectores, porque nos han escrito otras provincias que también tienen esos focos de minería ilegal que producen todo ese daño social, porque es un daño social que producen. Por supuesto, no vio lo que acabamos de encontrar en Río Blanco, una mina que los ambientalistas de la zona, especialmente en la provincia de Azuay, decían pues que era lo más contaminante y desastroso del mundo. Se cierra la mina y desde ahí se han pasado sacando material aurífero, 400 toneladas, siguen sacando. O sea, nosotros seguimos recuperando todo eso de ahí, entregándoselo al ENAMI, para que el ENAMI pueda procesarlo y termina eso como reservas del Estado. Presidente, muy buenos días. Esteban Novoa lo saluda. Muchas gracias por esta entrevista. En esa línea sobre el paro que tuvo el país un poco convulsionado, parte del éxito para que esto no escale a nivel nacional claramente fue el diálogo que usted menciona con los distintos sectores a los cuales pues yo creo que la CONAIE quería que también pidieran al paro, como por ejemplo los distintos gremios, los transportistas, etcétera. Eso hizo que todos estén en principio bien compensados. ¿Cuánto tiempo van a durar las compensaciones? ¿Son indefinidas? Y si con ellos el diálogo sigue fluido y van a seguir pues en la línea de focalizar estas compensaciones. Habría compensaciones específicas en temas de combustible, pero nuestros programas en el área productiva, eso se va a mantener. Hemos tenido gran éxito con eso, hemos controlado inflación, hemos incrementado productividad, hemos incrementado ventas. Y al mismo tiempo, ¿cuáles han sido las provincias que más ha reducido pobreza? Las provincias en Sierra Centro e Imbabura. Nosotros entramos a este gobierno con más de 27 puntos de pobreza, o en el índice de pobreza, 27%. Hoy en día estamos en 24%. Estaba viendo ahí en un diario nacional una presentación de una exministra de gobierno que hablaba que el problema de empleo, el problema económico se mantiene. Estamos teniendo muchísimos mejores números que ellos. Hemos mejorado ya 3 puntos en pobreza. Estamos a un nivel de pobreza que no se veía desde el año 2018. Hemos reducido significativamente. Estamos en la mayor generación de empleo adecuado desde el año 2017. Y estamos también descentralizando los beneficios. Aunque parezca, pues, todas las provincias han crecido. La que menos ha crecido es Pichincha. Y de las que más han crecido son las de Sierra Centro. Se está descentralizando también los beneficios, se está descentralizando el crecimiento. Provincias como Los Ríos, Manabí, Zamora Chinchipe, El Oro, son las provincias que más han crecido en lo que va del año, económicamente y en ventas. Entonces, sí está funcionando, y no solo está funcionando en un tema específico. Esto acá no es una curita, esto acá no es una pastillita para el dolor. Esto acá estamos reforzando el sistema inmune de una nación, estamos reforzando el sistema económico de una nación para que exista el desarrollo sostenidamente.
Bien, vamos a la consulta popular, que ya viene, pues estamos a puertas de una nueva elección estamos a 2 semanas de aquello. ¿Cómo afronta el gobierno este desafío, ya que usted ha incluido la pregunta de la Asamblea Constituyente, que fue una promesa de campaña, a las finales se puso, y hay otras 3 preguntas que, independientemente de si se aprueba la Asamblea Constituyente y si es que se aprueba, si es que el pueblo las aprueba, van a entrar en vigencia? ¿Cómo ve usted aquella dinámica de unas preguntas que modifiquen la Constitución en el ínterin de que pueda tramitarse una Asamblea Constituyente? Esas 3 preguntas que el pueblo puede aprobar. Pero hay varios conceptos ahí, ¿no? Y hay que entender de dónde vienen los palazos y de dónde vienen los golpes de la oposición. Primero, hay que entender algo sobre las preguntas. Las preguntas, inclusive varias otras preguntas que le enviamos a la Corte Constitucional, que hasta el día de hoy nos contestan, no era para incrementar poderes del Ejecutivo, inclusive era para poner en riesgo el poder, pero que el pueblo decida otro sistema. Les doy un ejemplo, la pregunta sobre participación ciudadana. Se la enviamos, nos dijeron, no está mal, pero la tienen que mejorar. Y yo le digo, ¿sabes qué, hermanito? No te la voy a mejorar. Te voy a mandar la igualita que en el 2022 aprobaste al gobierno de Lazo, te la mando igualita para que me la apruebes en 24 horas. Todavía no la apruebo. ¿Eso qué era? Eso era quitarle, de una forma, poder al Ejecutivo, si andan diciendo que nosotros tenemos el control del Consejo de Participación Ciudadana. Después, reducción de asambleístas no significa que va a haber más poder para el Ejecutivo. Simplemente va a haber mayor eficiencia, va a haber mayor exigencia hacia los asambleístas. Reducción del financiamiento de los partidos para que no exista, pues como ha habido en las últimas elecciones, que partidos de papel vienen y venden candidaturas, venden espacios, venden también el financiamiento en medios y lo terminan poniendo en la radio del primo en un lugar remoto. Eso de ahí es a sincerar muchas cosas que han venido fallando en el tiempo y volver a darle el poder al pueblo. Una consulta popular, que en eso sí estoy de acuerdo con Jaime Nebot, es la forma más directa de interacción con el deseo popular. De ahí no estoy de acuerdo porque él dice que sí, ni no, sino que todo lo contrario, nos puede hacer muy bien, pero nos puede hacer muy mal. Entonces no voto sí, ni no. Si no, pues voy a buscar otro casillero en el cual voy a estar en el medio. Ahora, señor presidente, ¿por qué se resiste a revelar el contenido de la nueva constitución que usted imagina para el Ecuador? ¿Piensa reescribir todo el Estado desde cero o reformar solo los capítulos que hoy bloquean la gobernabilidad, la justicia y la inversión? Hay varios temas. Primero, ganar la consulta. O sea, primero hay que ponerse las medias antes de ponerse los zapatos. Primero hay que ver si la gente desea reformar la Constitución, que las cosas cambien en el área penal, que los ladrones pues ya no tengan más derechos que la gente que hace las cosas bien, que los criminales pues tengan mayor protección de sus bienes de los que tienen las personas que hacen las cosas bien. Empezando por eso, la gente tiene que aceptar el cambio. Según todas las encuestas, la gran mayoría del Ecuador sí quiere ese cambio. Después de eso, volveremos a tener este debate, pero lo tendrán también los candidatos a la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la postura de ADN? La postura de ADN es una constitución sencilla de entender, sencilla de interpretar, pero eficiente, con 180 artículos, protegiendo los derechos ciudadanos, no tocando los derechos de la naturaleza, ni afectando los derechos de la naturaleza, pero sobre todo poner al ciudadano primero. El ciudadano que hace las cosas bien. El Ecuador necesita inversión extranjera, el Ecuador necesita desarrollo, el Ecuador necesita pues un sistema también y un código penal que haga sentido, y la dinámica actual en el Ecuador no es así. Hoy en día sueltan a los criminales, hoy en día la policía y los militares arriesgan sus vidas y terminan pues con un habeas corpus soltando a alguien que tiene pues como 20 corvinas ahí y encima pues ha traficado toneladas de droga. Esas cosas no pueden pasar. Otra cosa importante que deberíamos de reformar en el caso de que pase la Asamblea Constituyente es
los bienes incautados del terrorismo y del narco. El Estado, como ustedes mismos conocen, no tiene un bolsillo infinito y necesita recursos. Otras naciones, mismo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, España, usan esos activos en beneficio de la misma sociedad. Eso es uno de los temas importantes. Ahora, señor presidente, se generó una polémica el fin de semana reciente por su declaración de que el IES ya no debería ser prestador de salud. Por favor, aclárenos el alcance de su comentario. El prestador de salud no es que va a dejar el Estado o el sistema de prestar salud. Pasa la competencia al Ministerio de Salud Pública. No se toca el beneficio del ciudadano. El ciudadano lo sigue manteniendo, pero el hecho de que el mismo Seguro Social sea el prestador de salud complica las cosas. Se contrapone también con el Ministerio de Salud Pública. A veces tener dos prestadores de salud estatales, pues el uno es estatal, el otro en teoría no es estatal, pero pues existe también, está involucrado el Estado, lo vuelve sumamente complejo. Lo vuelve sumamente complejo de entender. El Seguro Social es una caja y debería manejarse como una caja y pues también administrarse de una manera eficiente que genere suficientes ingresos y utilidades para pagar las pensiones, para pagar todos los beneficios que da pues, el Seguro Social y que da el Estado. Pero bajo ninguna circunstancia puede significar, como algunos decían el fin de semana, que los afiliados van a perder sus prestaciones de salud. Pues, pues eso lo dicen los conchudos que quieren que pierda la consulta y que después pierda la Asamblea Constituyente y que yo me vaya a la casa. Presidente, quiero volver al tema de la consulta de la constituyente. Yo desde el año 2023 venía diciendo que era necesario ir a una constituyente. Realmente nunca vi cercano que la Corte Constitucional pueda aprobar. Ha sido una de las cosas que más sorpresa me ha causado porque venían 12 veces negando y se ha aperturado esta oportunidad y creo que hay que asumirla. Yo quisiera plantearle unas preguntas de sí y no, sin que pueda decirse que ya son decisiones definitivas, pero para ir teniendo ciertas ideas. Presidente, ¿usted estaría dispuesto a mirar, debatir el cambiar de modelo de división político-administrativa del país tipo federal o autonómico? ¿Es un sí o no? Solamente para tomar, ¿estaría dispuesto a analizar esa posibilidad de ver si ese sistema puede mejorar en algo? A ver, cambiar el sistema, sí. Que sea federal o autonómico, no creo que es el mejor camino. El Ecuador es muy diverso, es muy pequeño, las distancias son muy cortas y es multicultural también. Entonces, los estados federales que han funcionado usualmente son extensiones largas, extensiones más distantes y que en su cercanía inmediata no haya tal diferencia cultural. El Ecuador todavía tiene ciertos problemas de desigualdad en otras provincias. Entonces, ¿qué terminaría siendo? 10 provincias ricas, 14 pobres, cuando queremos sacar adelante las 24 provincias. Sí se puede mejorar el sistema, dar ciertas autonomías y ceder ciertas competencias bajo reglamentos muy estrictos, pero no necesariamente un federalismo. ¿Estarían dispuestos, presidente, a analizar la posibilidad de una asamblea bicameral con senadores y diputados para que haya un segundo nivel de senadores, a lo mejor con mayor experiencia, registro de experiencia, no. o se quedaría con... ¿Estaría, presidente, dispuesto a analizar la figura del contrato ley con arbitraje internacional que hay en la Constitución de Perú, que ese es el contrato que ha garantizado, ha aperturado la tranquilidad de los inversores extranjeros? Y también... puesto a nivel constitucional, ¿no? Ponen. Sí creo que hay mecanismos. Perú no creo que es el ejemplo perfecto, pero pues es un ejemplo que ha funcionado. Hay otras opciones también. Hay la opción de República Checa. Hay opciones como Brasil, que son diferentes, que protegen al ciudadano, protegen el territorio, al mismo tiempo protegen la inversión, siempre y cuando exista un respeto absoluto a las leyes locales.
Presidente, ¿estarían dispuestos a analizar un sistema de que las autoridades de control, de fiscal, Consejo de la Judicatura, venga de un sistema de nominaciones de las funciones del Estado, como lo están haciendo en muchos países? Que las funciones del Estado nominan y luego el Senado o el Congreso terminan... Lo confirman, sí. Sí. Sí, eso es la confirmación de dos poderes. ¿Estarían dispuestos a poner, o sea, se va a mantener el límite en la reelección? Sí, máximo 8 años. Y finalmente, presidente, en esta rondita cortita de preguntas, ¿una corte constitucional pero restringida a sus facultades o una sala constitucional de la Corte Nacional? Sala constitucional de la Corte Nacional. Teo. Presidente, antes de que usted llegue estábamos conversando de lo paradójico que resultó el hecho de que usted hace pocos días haya mencionado y haya hecho pues el recuento histórico de que en Galápagos existió una pequeña base militar de los Estados Unidos allá por la Segunda Guerra Mundial para pues enfrentar la Guerra del Pacífico con Japón. Y esta pregunta está en la próxima consulta popular. ¿Cuál es su plan respecto de la instalación de bases militares y qué tipo de cooperación es la que podría venir al Ecuador en caso de que el pueblo apruebe esta pregunta? Primero vamos matando mitos que son importantes antes de darle el espacio o que gane la narrativa de los que están en contra de todo. Para empezar, tengo hijos colonos, esposa galapagueña, así que irme en contra de Galápagos está como difícil, me toca dormir en la calle. Eso es uno. Dos, no es para afectar Galápagos ni para regalar Galápagos, es para proteger Galápagos. ¿A qué me refiero con eso? La principal fuerza que tendría esa base es el control de la pesca ilegal y es la protección de los ecosistemas en el área de Galápagos. Con tecnología. En este momento tenemos demasiada pesca ilegal china en el mundo. Y no es algo que es sancionado por el gobierno chino. Son pescadores ilegales que se mueven por diferentes lados y van a Galápagos a pescar ilegalmente, a afectar los ecosistemas ahí. Lo primero que haría esa base es el control de la pesca ilegal. Segundo, el control del narcotráfico. Toda la ruta del Pacífico que va Ayer se hasta encontraron México. 8 bultos con lo, armas. Lo paradójico, ayer se encontraron un arsenal ahí flotando en las aguas Imagínense, de Galápagos. entonces soy brujo por preguntar eso. Encontramos también un lanzacohetes y encontramos 2 rifles Barrett 50. Eso es para disparar por lo menos a 1000 y pico de metros, hasta 3000 pies, puedes disparar eso. Y eso pues no creo que era para jugar tiro al blanco. Entonces ya vayan imaginándose un poco por qué es que están usando ya estas armas de grueso calibre. Se están preparando y ellos no están contentos. Las mafias no están contentas, los mineros ilegales no están contentos con nosotros, los narcotraficantes no están contentos con nosotros y los políticos que los solapan tampoco están contentos con nosotros. Hay que dejar bastante claro la razón de Baltra. 1, pesca ilegal. 2, narcotráfico. 3, control sobre tráfico de combustibles que se mueve de allá. Y también va a generar no solo seguridad, sino beneficios a la población de Galápagos. Porque en la población de Galápagos sí, hay algunos, también como en todos lados, unos tirapiedras, pero también hay gente que necesita ayuda. Especialmente en la zona alta, por ejemplo, en Santa Cruz. Hay gente pobre, necesita ayuda social, necesita apoyo, necesitan seguridad, necesitan tranquilidad. Y yo soy presidente de las personas. Yo soy presidente de los ciudadanos ecuatorianos, que fueron los que me escogieron en plena democracia. El otro lugar importante donde puede haber una base es en Salinas. En Salinas. ¿Y por qué en Salinas? Primero, porque ya está la infraestructura. Segundo, porque geográficamente está localizado en un lugar privilegiado. Y es en una zona en la cual se puede controlar no solo el tráfico de drogas, sino también pesca ilegal y también maniobras que usan pues, las mafias en esa misma zona. Y la base ya está ahí. Y la base ya está ahí. Otra donde hay una menor probabilidad, porque no son bases militares. Eso es otra cosa que la gente a veces no lee bien la pregunta. Se habla de bases extranjeras. Extranjeras. Entonces, puede haber una base de control de pesca ilegal
de varios países que estén ahí. Puede haber otra base de control de drogas. Puede haber otra base de Homeland Security, que los Estados Unidos está interesado en Homeland Security y controlar el problema lejos de sus fronteras. Pero no es una base militar, no es regalar soberanía absolutamente a nadie. Es más, por contrato se firma que tienen que regir bajo las leyes ecuatorianas y tienen que estar bajo el control. La última palabra lo tiene el gobierno ecuatoriano sobre esa base. Presidente, sobre sectores estratégicos también, ahora que se viene la constituyente, ¿cuál sería su visión para cambiar este candado que tiene Montecristi, en donde la participación del sector privado es una especie de excepcionalidad que tiene que ser declarada cada vez que uno pretende que entre el sector privado a colaborar? ¿Cuál es su visión respecto a una nueva infraestructura, un nuevo esquema, una nueva estructura de sectores estratégicos que incluya petróleo, energía, telecomunicaciones, etcétera? Los sectores estratégicos sí necesitan inversión y cooperación internacional. Sí estoy seguro. No estoy de acuerdo con el mito pues, que en este país no se puede trabajar ni invertir en sectores estratégicos. Yo le puedo dar 20 ejemplos de compañías privadas que están en sectores estratégicos. O sea, el grupo Wright tiene hidroeléctricas, hay termoeléctricas de empresas privadas, existe también inversión en pozos petroleros por compañías extranjeras en contratos de participación, existe la libertad de invertir sin límite alguno en transmisión eléctrica en este país, que pues para mí es un negocio muy bueno en el Ecuador porque hay una altísima necesidad y la inversión privada todavía no ha entrado en ese sector. Ya existe eso. Lo que no puede existir es descontrol absoluto sobre temas que afectan la vida diaria y la vida cotidiana de la gente. Eso es lo que se trata, más que de controlar, es de regular. Pero apertura en minería legal, apertura en transmisión eléctrica, generación eléctrica, refinamiento, explotación de pozos petroleros, gas natural, offshore también, gas natural offshore. Todo eso estamos abiertos a hacerlo, pero tiene que haber unas reglas claras del juego. Ahora, en este momento tenemos una constitución del socialismo del siglo XXI con parches de ultraderecha desde el 2016 hasta el 2022. Entonces es como media bipolar. Señor presidente, los indicadores comienzan a mostrar un respiro. Inflación controlada, riesgo del país a la baja, mejora en exportaciones no petroleras. ¿Cuáles son los pilares de esta estabilidad y qué riesgos podrían frenarla? A ver, riesgos hay siempre. Pero un gobierno fuerte, un gobierno sólido, un gobierno que sabe qué es lo que hay que hacer y funcionarios que saben qué es lo que hay que hacer son los que terminan sosteniendo un plan de gobierno, son los que terminan sosteniendo también un proyecto político. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Volver al Ecuador menos dependiente del petróleo y el Ecuador volverlo una potencia agroexportadora y también en energía. El Ecuador tiene todo para hacerlo y estamos en camino de una caída libre que venía del Ecuador desde el primer trimestre del año 2023. Le logramos dar vuelta. Este año el Ecuador va a crecer en el 4%, yo sigo diciendo que un poquito más, y es uno de los 3 países con mayor crecimiento y definitivamente en Sudamérica, uno de los 3 países con mayor crecimiento en Sudamérica, y definitivamente el que tiene menos inflación, con menos del 1%. Ventas están en récord, inflación está baja, crecimiento económico está pues, subiendo, pero más importante que eso, porque uno se puede quedar a veces atrapado en el discurso económico, hay que entender la parte social. Estamos en un país que tiene mayor igualdad de lo que tenía hace 2 años. Estamos en un país que tiene menos pobreza de lo que tenía hace 2 años, que existe mayor empleo adecuado que hace 2 años, significativamente mayor empleo adecuado de lo que había hace 2 años. Esas son las cosas que le cambian la vida a una sociedad y a sus ciudadanos. No el hecho pues, de que los indicadores económicos pues, estén lindos y que la inflación esté baja.
hay que también entender cómo mejorar la vida del ciudadano a pie. Y en esa línea, presidente, de pues, sostenibilidad también de finanzas públicas sin olvidar lo social, ¿usted cree que no vaya a haber ajustes tan drásticos dentro de los próximos años en la economía? No, ya hicimos todo lo más difícil. Aparte, claro, el IVA ya subió. El IVA, la eliminación del subsidio del diésel, o sea, ya deme un descanso. Ya. Sí, y yo le digo a mi equipo económico, ya hasta qué hora, pues ya vamos, o sea, porque esa es la otra cosa. Nosotros hemos acompañado medidas económicas duras con asistencia social muy fuerte y con incentivos productivos muy fuertes. Por eso hemos logrado salir adelante. No es porque el cartón es bonito, es porque la gente se siente mejor. Dicen, ok, sí, bueno, ya, se va a poner todo más caro. Pasan 3 semanas, bueno, la verdad que no está todo más caro. Y encima tengo un bono, y encima tengo el incentivo Emprende, y encima tengo un crédito, encima tengo las tasas de interés más bajas desde que el Ecuador está dolarizado. Eso de ahí, uno ve un ambiente en el cual, como digo, hay mayor igualdad, hay afectación a las mafias y los beneficios reales, llámese subsidios, llámese ayudas, llámese bonos, están llegando a la gente que lo necesita. Están llegando a la gente que verdaderamente necesita una ayuda del gobierno para salir adelante, para que sus hijos vivan mejor. Y en el ámbito del turismo, señor presidente, hace poco tuvimos un feriado también para impulsar el turismo, se bajó el IVA en todo el sector turístico, de restaurantes, hoteles, etcétera. Este feriado va a tener también ese impulso. Me parece haber leído también que en Imbabura se va a reducir el IVA al 8%. Sí. Entonces, ¿qué políticas públicas usted va a implementar ahora para impulsar el turismo en estos feriados, en este feriado largo que se viene y luego Navidad y fin de año que también pues están cerca? Bueno, a la gente se les puede incentivar, no se la puede obligar a ir a ningún lado. Ahora que hay paz en las carreteras, hay paz en las provincias, sí existe, como digo, ese sentido de solidaridad y hay mucha gente que va a ir a Imbabura. Hemos visto ya un incremento en número de reservas en Otavalo y en Ibarra, también en la zona de los lagos, en San Pablo, porque conversamos con él y vemos también los números y los indicadores. Y la cosa está mejorando. Va a haber también un gran feriado para la Azuay. Estamos viendo estamos viendo un número de reservas impresionante en Azuay. Imbabura, Norte Pichincha, está bastante bien. Y la gente también está yendo a la playa. Señor presidente, América Latina está viviendo un giro político. En Argentina, el presidente Milei obtuvo una victoria legislativa contundente. ¿Cree usted que ese resultado refleja un cambio regional de paradigma, un voto por la libertad económica frente al populismo? A ver, más que frente al populismo, la gente está harta de un sistema que se basa en disque buenas intenciones y golpes al final del día en la nuca cuando menos se los espera. La gente no vive de buenas intenciones, la gente vive de resultados, la gente vive de beneficios, la gente vive cuando siente tranquilidad en las calles. Ahí es cuando vive mejor. En Argentina se lo está sintiendo, en el Ecuador se lo está empezando a sentir y lo vemos. Y no hay discurso que pueda contrarrestar un bolsillo más lleno o una barriga llena. Eso lo hemos visto. Hemos visto pues aquí al alcalde que se pasa repitiendo, estamos en la M, estamos en la M, estamos en la M. Estamos 10% arriba en ventas octubre a octubre versus el año pasado. Guayaquil está teniendo una mejora comercial. La provincia del Guayas está arriba del 8% en ventas. Y esos números no se los pueden negar. El empleo no se lo puede negar. El otro día veía que pues, en un periódico que les encanta darnos palos, que no entendían cómo en el infierno, para ellos, que era Durán, había el mayor incremento de empleo en el país y el mayor incremento de empleo adecuado en la provincia del Guayas. Y dice, pero ¿cómo? Pues si es el infierno. Algo está pasando, algo se está haciendo bien. Estamos avanzando. Esta no es una guerra fácil. Estamos contra economías criminales muy grandes, que tienen pues
padrinos en el sector político, en el área judicial y hasta padrinos internacionales. Señor presidente, no puedo dejarlo ir, ya se está terminando la entrevista, con un tema de salud. Persiste el desabastecimiento de medicinas. ¿Qué medidas concretas ha tomado para evitar la corrupción y garantizar la atención oportuna en hospitales públicos? Bueno, hemos hecho varias cosas. Ahorita estamos con HealthBird, que ya se está implementando en el Ministerio de Salud Pública, y en el Seguro Social se va a implementar desde la primera semana de noviembre. Ya estamos incrementando significativamente el abastecimiento de los hospitales más grandes. Estamos trabajando también con un grupo japonés, es el origen, para la administración de inventarios de medicinas adecuado. Lo tienen en Perú, ya que les gusta el ejemplo de Perú, y de esa manera se manejan los inventarios de medicina de una manera mejor y de una manera eficiente. Es una compañía que tiene contratos con diferentes gobiernos, en el cual su principal función es el manejo de inventario con inteligencia artificial, con sistemas logísticos avanzados, para que pueda haber este sistema de distribución eficiente. Señor presidente, gracias por su tiempo y por la apertura en esta conversación. Hemos hablado del orden recuperado, de la economía que se estabiliza, de la consulta que definirá el rumbo y de los nuevos vientos que soplan en la región. El país vive un momento de inflexión. Usted ha pedido confianza. Los ciudadanos piden resultados. ¿Con qué mensaje quisiera cerrar este diálogo? Bueno, yo desde el día 1 he creído en los ecuatorianos, he creído en su capacidad de resiliencia, he creído también en las bondades de este país, y por eso estoy arriesgando mi vida y luchando todos los días para que mejore la vida de las familias ecuatorianas, para que todos los ecuatorianos tengan los mismos derechos, tengan los mismos beneficios y nadie se salte la fila. Y seguiremos trabajando incansablemente hasta lograrlo, y espero tener el apoyo y continuar teniendo el apoyo de los ecuatorianos que quieren ese cambio real y que quieren castigar una vez más en las urnas a los que solo quieren el cambio cuando ellos son parte. Y el día que ya no son parte, quieren atacar el cambio. Esperamos que su mandato consolide un país más justo, un Estado más eficiente y una economía más pujante. Que el Ecuador que usted vislumbra al término de su gestión sea ya más tangible para todos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Corte.